La guerra en Oriente Medio entró el sábado en su segundo mes sin dar señales de tregua. Los rebeldes hutíes de Yemen se incorporaron el sábado al conflicto con su primer ataque directo contra Israel. El ejército israelí afirmó haber bombardeado un sitio clave de producción de misiles en Irán. Irán ya tuvo un cambio de régimen. Eso aseguró el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mandatarios desde Europa hasta Asia se pronunciaron este lunes sobre el fuego cruzado que persiste entre Irán, Israel y Estados Unidos. Irán calificó el viernes como un ataque estadounidense calculado el bombardeo mortal contra una escuela iraní ocurrido el primer día de la guerra en Oriente Medio. Hemos establecido una auténtica zona de seguridad que impide cualquier infiltración por tierra hacia la frontera y el norte de Israel. Millones de personas se han levantado en contra del presidente Donald Trump, en rechazo a lo que perciben como una deriva autoritaria y una transgresión a la ley. Hay que cambiar el sistema que gobierna el país y hay que cambiar el modelo económico que sigue. Ese es el único camino a seguir si Cuba quiere un futuro mejor. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Los enfrentamientos continuaron escalando, sobre todo con el tercer ataque de Estados Unidos e Israel contra la central nuclear de Bushehr en Irán. Y aunque no se registraron daños materiales ni víctimas, 163 trabajadores de la planta tuvieron que ser evacuados. Y el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, manifestó su inquietud por la posibilidad de que hubiera un accidente radiológico de grandes proporciones. Además, otras dos instalaciones nucleares iraníes fueron atacadas: el complejo de procesamiento de agua pesada en Kondab y la planta de producción de torta amarilla en Ardakan, mientras que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que Irán pagaría un precio alto y creciente por sus crímenes de guerra y adelantó que iban a intensificar sus ataques y ampliarlos hacia nuevos objetivos y zonas. A su vez, los restos de un misil iraní que fue interceptado impactaron en una zona de industrias químicas en el sur de Israel y provocaron una fuga peligrosa, por lo que se procedió a evacuar la zona mientras se intentaba contener las sustancias tóxicas, al tiempo que otro ataque con misiles y drones contra una base aérea norteamericana en Arabia Saudita hirió a más de una decena de soldados estadounidenses y destruyó varios aviones de reabastecimiento de combustible. Asimismo, en medio de la escalada, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio aseguró que Estados Unidos podría cumplir sus objetivos sin necesidad de desplegar tropas terrestres y calculó que la guerra no se iba a extender más allá de unas pocas semanas, aunque volvió a pedir una mayor implicación de los aliados de su país. La guerra en Oriente Medio entró el sábado en su segundo mes sin dar señales de tregua, mientras Israel e Irán continúan bombardeándose y Estados Unidos calcula, por su parte, que alcanzará sus objetivos en un plazo de 2 semanas. La madrugada de este sábado, una decena de explosiones sacudieron Teherán, con columnas de humo negro visibles en la ciudad. Además, el Organismo Internacional de Energía Atómica reportó el sábado que Irán denunció un nuevo ataque contra su central nuclear de Bushehr, el tercero en 10 días en esa instalación en el sur del país, sin daños en su reactor. En Israel, al menos una persona murió y 2 resultaron heridas en Tel Aviv, según los servicios de emergencia, luego de que las fuerzas militares anunciaran disparos de misiles desde Irán. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio señaló el viernes al término de una reunión del G7 cerca de París que al término de las próximas 2 semanas Irán podría encontrarse más debilitado de lo que ha estado en la historia reciente. A su vez reiteró que Estados Unidos podría alcanzar sus objetivos sin desplegar tropas terrestres, aunque medios como Wall Street Journal y Axios señalan que Washington estudia enviar al menos 10.000 soldados adicionales a la región. Mientras tanto, el vicepresidente iraní Esmail Sagab Esfahani advirtió que $150 será el precio mínimo del petróleo si Estados Unidos pone un pie en suelo iraní tras el cierre del barril Brent por encima de los $112. Entre tanto, varios medios estadounidenses reportaron que al menos una docena de soldados estadounidenses resultaron heridos la madrugada del sábado, 2 de ellos graves, por un ataque iraní contra una base aérea en Arabia Saudita. Y Donald Trump postergó por otros 10 días los ataques contra las instalaciones energéticas de Irán hasta el 6 de abril, afirmando que había tomado la decisión por pedido del gobierno persa.
y en base a los progresos en las negociaciones. Tras el anuncio, el precio del barril de crudo subió casi un 6%, pero Trump asegura que Teherán mostró su buena voluntad al permitir el paso por el estrecho de Hormuz de 10 grandes buques cargados de petróleo, en lo que consideró como una señal directa hacia su país y una muestra de que la presión estaba dando resultados. No obstante, Irán continuó afirmando que no buscaban un alto el fuego y que ni siquiera estaban dispuestos a negociar, por lo que el mandatario norteamericano tuvo que salir a aclarar que no estaba desesperado por llegar a un acuerdo y que incluso estaban adelantados a los plazos previstos. En una reunión de gabinete, Trump también dijo que Teherán había admitido su derrota y amenazó con destruir por completo la isla de Hark, de donde salen 9 de cada 10 barriles de Irán, a pesar de que eso dispararía los precios del petróleo, al tiempo que continúa llevando tropas a la región, lo que hace que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, denuncie que mientras impulsa negociaciones en público, en privado prepara una ofensiva terrestre, y agregó que sus tropas estaban esperando la llegada de los norteamericanos para quemarlos a todos. A su vez, Trump sigue afirmando que mantiene negociaciones con autoridades iraníes mucho más razonables y que eso es una prueba de que efectivamente hubo un cambio de régimen en la República Islámica. Irán acusó el domingo a Estados Unidos de planear en secreto una ofensiva terrestre mientras públicamente mantiene esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Oriente Medio. En paralelo, las especulaciones sobre un despliegue estadounidense crecen. Un buque de asalto anfibio estadounidense al frente de un grupo naval con 3.500 efectivos llegó el viernes a la región. El Washington Post cita fuentes del Pentágono que hablan de operaciones terrestres limitadas, lideradas por fuerzas especiales, sin que se trate de una invasión a gran escala. Mientras tanto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, denunció que Estados Unidos planifica una ofensiva terrestre, mientras mantiene mensajes de diálogo público. Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro. Pero ya hemos tenido un cambio de régimen si lo observan, porque un régimen fue diezmado, destruido, todos están muertos. El siguiente régimen está casi muerto, y el tercer régimen estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente, así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen. Donald Trump amenazó el lunes con destruir por completo la isla de Hark, donde está la principal terminal petrolera de Irán, si no se llega pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Hormuz. Trump amenazó además con arrasar las plantas generadoras de electricidad, los pozos petroleros y las plantas desalinizadoras. La destrucción de infraestructura civil como plantas de energía y desalinizadoras podría ser ilegal según el derecho internacional humanitario y podría constituir un crimen de guerra según expertos. Irán ya rechazó la propuesta de 15 puntos de Estados Unidos para acordar la paz por considerar sus exigencias como excesivas, dado que pretende controlar el estrecho de Hormuz de forma conjunta, limitar su fabricación de misiles y acabar con su programa nuclear, a cambio del levantamiento de las sanciones. La República Islámica afirmó que las pretensiones norteamericanas estaban alejadas de la realidad, al no reconocer el fracaso que habían tenido en el campo de batalla, agregando que iban a ponerle fin a la guerra cuando se cumplieran sus propias condiciones, entre las que figura el cierre de las bases de Estados Unidos en Medio Oriente, garantías de que no volverán a ser atacados y el pago de reparaciones por los daños causados. Y poco después de la respuesta, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump desataría el infierno si rechazaban sus exigencias y no reconocían que habían sido derrotados. A su vez, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la campaña contra Irán seguía en pleno apogeo. Y en este contexto, aumentó la presión internacional para una desescalada, ante la posibilidad de que la guerra se saliera de control. La vocera del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, dijo que los problemas de fondo no podían ser resueltos por la vía militar. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, pidió que se aclararan los objetivos de la guerra. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, informó que cerrarían el espacio aéreo a los aviones militares de Estados Unidos que estuvieran involucrados en el conflicto, y el primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró que no se dejarían arrastrar a la guerra por Estados Unidos e Israel. La guerra en Medio Oriente está en su quinta semana y los líderes mundiales buscan formas de desescalar el conflicto.
Mandatarios desde Europa hasta Asia se pronunciaron este lunes sobre el fuego cruzado que persiste entre Irán, Israel y Estados Unidos, temerosos principalmente por el precio que están pagando en materia económica por el eco de las armas. Beijing pidió una vez más el cese inmediato de las hostilidades. Los medios militares no pueden resolver los problemas de fondo. Los combates prolongados y la escalada del conflicto no benefician a ninguna de las partes. Por su parte, el premier australiano le pidió a Donald Trump mayor claridad en medio de la confusa retórica de Washington. Quiero ver mayor claridad sobre cuáles son los objetivos de la guerra y quiero ver una desescalada. Por lo tanto, una desescalada beneficia a la economía global. Desde Europa, España sigue con su oposición a la guerra de Estados Unidos. Madrid cerró su espacio aéreo a los aviones estadounidenses involucrados en el conflicto que considera ilegal. No vamos a autorizar, desde el principio lo hemos dicho, la utilización de las bases de Golan y Rota para ningún acto relativo a la guerra de Irán. Y en ese sentido, desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al ejército americano. En cuanto a Londres, Keir Starmer dijo que no permitiría que Reino Unido sea arrastrado al conflicto. La gente mira sus pantallas y se inquieta al ver explosiones, infraestructuras destruidas, la retórica que las acompaña y se preocupa de que la situación se agrave aún más. Por lo tanto, es fundamental que reitere mi postura y la de este gobierno porque esta no es nuestra guerra y no vamos a dejarnos arrastrar a ella. Pero a pesar de los pedidos internacionales, el conflicto siguió escalando con ataques a gran escala contra Irán. Y Estados Unidos incumplió su tregua sobre infraestructura energética, provocando cortes de electricidad en Teherán, aunque no de forma masiva, como sucedería si se venciera el ultimátum sin llegar a un acuerdo, ya que Trump adelantó que apuntaría contra pozos de petróleo, estaciones eléctricas y plantas desalinizadoras, al tiempo que también atacó lugares de culto. Al mismo tiempo, Israel reportó varios misiles interceptados lanzados desde Irán y se registraron por lo menos 10 explosiones en Jerusalén. A su vez, el mandatario norteamericano reconoció que su objetivo era quedarse con el petróleo iraní y llamó al estrecho de Hormuz estrecho de Trump. Mientras tanto, el parlamento iraní aprobó una ley para cobrar peajes de $2 millones a todos los barcos que quieran atravesar ese paso estratégico, lo que le permitiría recaudar hasta $100.000 millones por año, aunque el tránsito de los barcos de Estados Unidos e Israel quedó prohibido. Aplicaría tasas vinculadas al impacto ambiental y crearía un fondo económico para el desarrollo. Asimismo, se destaca que el pago no se realizaría en la moneda norteamericana sino en yuanes, en un intento de afectar al dólar como reserva mundial. Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que los próximos días serían decisivos y que Irán no podía hacer nada al respecto porque podían derribar todos sus misiles y que estos se habían reducido notablemente, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu comunicó que ya habían cumplido con más de la mitad de sus objetivos. Ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los bombardeos golpearon el martes instalaciones militares, dañaron un importante lugar de culto y provocaron cortes de energía. En medio del asedio contra su territorio, Teherán también siguió disparando durante la noche, especialmente contra quienes considera agresores enemigos en el Golfo. El presidente estadounidense Donald Trump le dijo a sus allegados que está dispuesto a interrumpir su campaña militar, al considerar que forzar la reapertura del estrecho de Hormuz prolongaría el conflicto más allá del plazo de 4 a 6 semanas. En caso de que fracase la diplomacia, el magnate planea pedir a sus aliados de Europa y del Golfo que fuercen su reapertura, según dijeron funcionarios estadounidenses al periódico. Mencionó como objetivos la isla de Hark, que alberga la mayor terminal petrolera iraní y contra la que no descartó una operación terrestre, pero también sus estaciones eléctricas, pozos de petróleo y quizás todas las plantas desalinizadoras. Los próximos días de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán serán decisivos. Eso afirmó el martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien reveló que visitó el fin de semana a las tropas estadounidenses en Medio Oriente, un encuentro que se mantuvo en secreto por motivos de seguridad. En apenas un mes hemos establecido las condiciones. Los próximos días serán decisivos. Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que puedan hacer militarmente al respecto.
Sí, seguirán lanzando misiles, pero los derribaremos. Cabe destacar que en las últimas 24 horas se registró el menor número de misiles y drones enemigos disparados por Irán. Por otra parte, después de que se confirmara que Estados Unidos estuvo detrás del ataque a la escuela primaria de Irán, en el que asesinó a más de 175 niñas de entre 7 y 12 años, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que no se trató de un error de cálculo o de la utilización de planos desactualizados, como afirmaron los medios norteamericanos y el propio Pentágono, sino de una operación deliberada y calculada, ya que nadie podía creer que los agresores, que dicen tener las tecnologías más avanzadas y los sistemas de datos de mayor precisión, hayan atacado sin querer, al tiempo que calificó el hecho como una masacre a sangre fría, un crimen de guerra y contra la humanidad. Además, agregó que las declaraciones contradictorias de Estados Unidos para justificar ese crimen no podían de ninguna manera eludir su responsabilidad. Previamente, Donald Trump había dicho que había sido Irán el que bombardeó la escuela, y cuando se supo que el ataque se había llevado a cabo con los misiles norteamericanos Tomahawk, afirmó que entonces quería decir que Irán tenía esos misiles, unas declaraciones que fueron muy criticadas. El Consejo de Derechos Humanos se reunió de urgencia para analizar la seguridad de los niños en el conflicto, y su alto comisionado, Volker Turk, aprovechó para exigir justicia por un hecho que le causaba un horror profundo, y destacó que las diferencias entre los países no se resolvían matando a niños en escuelas. Pero las condenas no quedaron ahí, dado que se reveló que el mismo 28 de febrero Estados Unidos también atacó otra escuela y un polideportivo, dejando por lo menos 21 muertos. Irán calificó el viernes como un ataque estadounidense calculado el bombardeo mortal contra una escuela iraní ocurrido el primer día de la guerra en Oriente Medio. La acusación fue formulada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que mantuvo el viernes una reunión de emergencia sobre la seguridad de los niños en el actual conflicto, tras el bombardeo de la escuela de Minab en el sur de Irán del 28 de febrero. Irán afirma que en el ataque murieron más de 175 estudiantes. En un momento en que los agresores estadounidenses israelíes, según sus propias afirmaciones, poseen las tecnologías más avanzadas y los sistemas militares y de datos de mayor precisión, nadie puede creer que el ataque contra la escuela fuera otra cosa que deliberado e intencional. Por su parte, el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, denunció ante el Consejo el horror profundo generado por este bombardeo y exigió que se haga justicia. Sean cuales sean las diferencias entre los países, todos podemos estar de acuerdo en que no se resolverán matando a niños en escuelas. Por eso existen las leyes de la guerra, para proteger a los niños y a otros civiles atrapados en los conflictos, así como a las escuelas y a toda la infraestructura civil. El bombardeo ocurrió el primer día de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán. Según el New York Times, que citó a funcionarios estadounidenses y a fuentes cercanas a la investigación, un misil estadounidense Tomahawk impactó la escuela por un error de localización. Asimismo, Israel intensificó su ofensiva militar en el Líbano, en un intento de terminar de desarmar a Hezbollah y crear una zona de amortiguación en el sur del país, expulsando a los islamistas al norte del río Litani. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comunicó que había ordenado la ocupación de más territorio libanés y destacó que Irán, Hamas y Hezbollah ya no eran ejércitos que amenazaran la existencia de Israel, sino solo enemigos derrotados que luchaban por su supervivencia. No obstante, los combates eran intensos por la fuerte resistencia de Hezbollah, que destruyó varios vehículos blindados y dispara proyectiles y drones contra las tropas israelíes en su territorio y objetivos al otro lado de su frontera, dejando varias bajas. Por su parte, el presidente libanés Joseph Aoun comunicó que seguía buscando negociar con Israel, advirtiendo sobre la posibilidad de que el conflicto derivara en una guerra civil, dado que estaban intentando forzar a Hezbollah a dejar las armas e ilegalizó sus actividades militares, culpándola de provocar una nueva invasión de Israel, mientras que el líder de la organización chiita, Naim Qassem, descartó el diálogo por considerar que sería una rendición.
Al mismo tiempo, aumenta la preocupación por el riesgo de una catástrofe humanitaria en un momento en el que los desplazados superan el 1.000.000 y el resto de las comunidades no los quieren recibir por miedo a que las conviertan en objetivos. Asimismo, el ministro de Exteriores de Egipto viajó a Beirut para supervisar la llegada de ayuda humanitaria y aprovechó para condenar las intenciones expansionistas de Israel. Las imágenes difundidas por el ejército israelí muestran lo que este presenta como ataques contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. En la ciudad de Kafr Rumán, los equipos de rescate buscan víctimas en el lugar donde se produjo un ataque israelí. El gobierno de Benjamin Netanyahu tiene un objetivo claro. Hemos establecido una auténtica zona de seguridad que impide cualquier infiltración por tierra hacia la frontera y el norte de Israel. Estamos ampliando esta zona de seguridad para contrarrestar la amenaza que suponen los misiles antitanque para nuestras comunidades y nuestro territorio. Lo único que hacemos es crear una zona tapón más extensa. Estas palabras del primer ministro israelí, pronunciadas el miércoles, entierran cualquier posibilidad de negociaciones con Hezbollah, la milicia libanesa proiraní presente especialmente al sur del río Litani, punto de referencia que Israel tiene para demarcar esta nueva ampliación de la zona de amortiguamiento. El miércoles, el líder de Hezbollah declaró que negociar con Israel sería una rendición. En la capital libanesa, Beirut, el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto supervisó el arribo de ayuda humanitaria y condenó el ánimo expansionista de Israel. Este jueves, el ejército israelí confirmó a través de un comunicado que un soldado murió por los enfrentamientos con Hezbollah, elevando la cifra de soldados israelíes muertos durante la guerra a 3. Hezbollah afirmó que sus combatientes se habían enfrentado con fuerzas del ejército israelí en las aldeas de Bayada y Shamaa. El grupo también reivindicó la responsabilidad de ataques contra objetivos israelíes al otro lado de la frontera. Israel está arrasando con el Líbano y su ministro de Defensa, Israel Katz, comunicó que iban a implementar una estrategia parecida a la de Gaza, demoliendo todos los edificios del sur del país vecino y que lo ocuparían de forma permanente para mantener el control de seguridad hasta el río Litani, a 30 kilómetros de la frontera. La medida generó críticas en la comunidad internacional, como las del jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, que condenó la creación de un nuevo territorio ocupado, mientras que el primer ministro canadiense, Mark Carney, denunció que Israel estaba llevando a cabo una invasión ilegal que violaba la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Por su parte, el Ministerio de Salud libanés informó que Israel ya había asesinado a 1.200 personas desde la reanudación de los ataques, entre las que se cuentan 124 niños, al tiempo que Israel sostuvo que había eliminado a 850 terroristas. Pero entre los muertos se encuentran también 3 periodistas tras el bombardeo israelí sobre su vehículo, un hecho que tuvo lugar después de que Rusia denunciara que Israel había atacado deliberadamente a 2 corresponsales de la cadena Russia Today. Generalmente Israel se limita a decir que investigará lo sucedido, pero en este caso reconoció que el ataque fue deliberado, asegurando que uno de los periodistas pertenecía a Hezbollah. Israel ya mató a más de 210 comunicadores en Gaza, pero también apunta contra los trabajadores humanitarios y ya asesinó a más de 50 rescatistas desde que se rompió la tregua. A su vez, Israel bombardeó 9 hospitales y asesinó a 3 cascos azules de Naciones Unidas, en un hecho que fue calificado por el organismo como un crimen de guerra. Este es el último reporte de la periodista Fatima Tuoni. Ningún casco, chaleco o identificación puede proteger a los periodistas en el Líbano. El sábado, este ataque israelí acabó con su vida y con la de otros 2 periodistas libaneses, Ali Shaif y Mohamed Tuoni. Su vehículo quedó completamente destrozado. Israel dijo que Shaif era miembro de Hezbollah y justificó la operación contra los periodistas. Una vez más se violan todos los acuerdos, tratados y textos internacionales relativos a los derechos humanos, que afirman que existe algo llamado libertad de prensa y libertad de periodismo. Ellos se suman a una larga lista de periodistas que han sido asesinados por Israel en su ofensiva en Medio Oriente, utilizando el mismo argumento: acusarlos de terroristas, muchas veces sin presentar pruebas.
Según el Comité para la Protección de Periodistas, Israel mató al menos 210 comunicadores en Gaza y su ejército ha cometido más asesinatos selectivos de periodistas que cualquier otro ejército desde 1992. Los trabajadores humanitarios, también protegidos por el derecho internacional, han sido blanco de los ataques israelíes en Líbano. 51 rescatistas han sido asesinados por Israel desde que comenzó la guerra el 2 de marzo. Estos no son solo números, son mártires que sacrificaron sus vidas por el país. Ese es el resultado de una agresión israelí injusta que afecta a todos los sectores civiles. Y estos son ataques flagrantes contra todas las normas y leyes internacionales. Israel también generó una fuerte condena internacional al impedir por primera vez en varios siglos la realización de la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, en un hecho que puso en duda la libertad de culto en este país. El cardenal Pier Battista Pizzaballa fue detenido por la policía en la Ciudad Vieja junto a otras autoridades cristianas, a pesar de que no se trataba de un acto multitudinario, en lo que el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa calificaron como un hecho grave, desproporcionado e irrazonable, que afectaba directamente a la libertad religiosa. Poco más tarde, el canciller italiano Antonio Tajani dijo que era un hecho inapropiado, por lo que anunció que convocaría al embajador israelí para pedirle explicaciones. La primera ministra Giorgia Meloni sostuvo que fue una ofensa que trascendía a los creyentes y el viceprimer ministro Matteo Salvini también se unió a las condenas. El presidente español Pedro Sánchez lo consideró como una afrenta a los católicos sin explicación ni motivos y condenó el ataque injustificado a la libertad religiosa, al tiempo que exigió el respeto por la diversidad de credos y el derecho internacional, porque no se podía convivir sin tolerancia. Y el Papa León XIV lamentó lo ocurrido y pidió por la paz y la reconciliación internacional. Posteriormente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que se había tratado de una medida de seguridad, porque algunos misiles de Irán habían impactado cerca de lugares sagrados, pero comunicó que ya había ordenado garantizar el acceso pleno e inmediato del cardenal a la iglesia del Santo Sepulcro. La policía israelí impidió al patriarca latino de Jerusalén, el patriarca Pier Battista Pizzaballa, ingresar a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos, un gesto que provocó la condena de Italia y Francia. El patriarcado latino, que abarca fieles en Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, informó que Pizzaballa y el custodio fueron detenidos mientras se dirigían a la ceremonia. Según la diócesis, los sacerdotes se desplazaban solos, sin procesión, cuando se les bloqueó el paso y tuvieron que regresar. El patriarcado calificó el hecho como un grave precedente y señaló que refleja una falta de consideración hacia la sensibilidad de los fieles de todo el mundo durante la Semana Santa. Desde que estalló la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero, Israel ha prohibido grandes concentraciones, incluidos actos religiosos, limitando los eventos públicos a un máximo de 50 personas. La policía explicó que todos los lugares sagrados en Jerusalén permanecen cerrados y que la solicitud del patriarcado fue revisada y denegada por estas restricciones. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que no hubo mala intención en la actuación policial y que la medida buscaba proteger la seguridad del patriarca y su comitiva. La cancelación de la procesión tradicional, que suele recorrer el Monte de los Olivos hacia Jerusalén, marca un hecho sin precedentes en la Semana Santa cristiana. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, denunció lo ocurrido como una ofensa no solo para los creyentes, sino para cualquier comunidad que respete la libertad religiosa, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió sobre la preocupante multiplicación de violaciones del Estatuto de los Lugares Santos de Jerusalén. Israel siguió generando condenas internacionales al aprobar la pena de muerte por ahorcamiento para condenados por asesinatos terroristas, si los jueces consideran que se tenía la intención de acabar con el Estado de Israel, lo que se denuncia como discriminatorio, ya que se exime a la comunidad judía. Ahora los tribunales militares encargados de juzgar a los palestinos estarán obligados a dictar la pena capital en estos casos, en un plazo máximo de 180 días, mientras que los ciudadanos de Israel, que son juzgados por tribunales civiles, serían condenados únicamente a cadena perpetua.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, y se aprobó con 62 votos a favor y 48 en contra, con el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu, tras lo cual Ben-Gvir celebró con champán, afirmando que era un día de justicia para las víctimas y de disuasión para sus enemigos. A su vez, la oposición aseguró que la ley era inconstitucional. El diputado Yair Lapid dijo que no habían ido a Medio Oriente para adoptar las normas del Islam radical, y la organización no gubernamental Asociación por los Derechos Civiles comunicó que ya había presentado una petición ante el Tribunal Supremo para impugnarla, al tiempo que la Autoridad Nacional Palestina sostuvo que era un intento de legitimar las ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, los cancilleres de Australia, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia publicaron un comunicado en el que denunciaban que la ley era discriminatoria de facto y que la pena de muerte no era ética ni tenía efecto disuasorio, mientras que la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, consideró que era un grave retroceso en cuanto al derecho internacional y podría afectar la relación con el bloque. El Parlamento de Israel aprobó el lunes una ley que permite aplicar la pena de muerte a condenados por ataques mortales catalogados como actos de terrorismo, una medida que en la práctica afectaría principalmente a palestinos y que ha sido denunciada por la autoridad palestina como un intento de legitimar las ejecuciones extrajudiciales. La ley fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra, y fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir. El primer ministro Benjamin Netanyahu votó a favor del texto. Hubo una abstención y los demás legisladores no estaban presentes en el hemiciclo. La norma es la muerte, la cadena perpetua es la excepción. La ley estipula que el método de ejecución sea la horca y que el castigo se aplique en un plazo de 90 días tras la sentencia, con un aplazamiento posible de 180 días. Además, contempla que las sentencias puedan ser reducidas a cadena perpetua si hay circunstancias especiales. En el caso de los palestinos en Cisjordania ocupada, la pena de muerte se convertiría en el castigo por defecto aplicado a los condenados por ataques mortales que sean calificados como actos de terrorismo por un tribunal militar israelí. Los tribunales penales juzgan a ciudadanos israelíes, incluidos los palestinos con ciudadanía y los residentes de Jerusalén Este. Tras su aprobación, la ONG Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció inmediatamente que recurrirá a la Corte Suprema para anular la legislación, pues la norma entra en conflicto con las leyes fundamentales de Israel que prohíben la discriminación arbitraria. No somos como Hamás, somos lo contrario de Hamás. No vinimos a Oriente Medio para adoptar la ley Sharia. No establecimos un Estado judío para adoptar las normas morales del Islam radical. Y el conflicto volvió a expandirse por la región después de que los rebeldes hutíes de Yemen se unieran a la guerra con ataques al territorio israelí, en lo que se explica como un intento de anticiparse a un ataque de Estados Unidos, que a su vez buscaba evitar que los aliados de Irán bloquearan el estrecho de Bab al-Mandeb, que impediría el acceso de los petroleros al Mar Rojo, por donde pasa un 6% del crudo mundial transportado por vía marítima. Esto, sumado al bloqueo iraní al estrecho de Hormuz y los ataques a la infraestructura energética de la región, volvería a disparar los precios de los hidrocarburos. El vocero militar de los hutíes, Yahya Zareh, informó que habían realizado una serie de ataques con misiles balísticos contra sitios militares israelíes sensibles, ubicados en el sur del territorio. Y si bien el misil fue interceptado y no produjo víctimas ni daños, se advierte que estos disparos aumentarían la presión sobre el escudo antimisiles de Israel, que ya se está viendo afectado por los ataques de Irán y Hezbollah. A su vez, el movimiento aseguró que no se iba a detener hasta cumplir con los objetivos, poco después de que su líder, Abdul Malik al-Houthi, anticipara que entrarían en acción si fuera necesario porque iban a pagar lealtad con lealtad. A su vez, la misión naval de la Unión Europea advirtió que estaban aumentando los riesgos para el transporte marítimo en el Mar Rojo después de que los rebeldes cesaran sus ataques tras el alto al fuego en Gaza. La misión consideró que el nivel de amenaza para los barcos comerciales era medio, pero lo aumentó a alto si estos fueran de Estados Unidos e Israel. La guerra en Oriente Medio suma un nuevo frente.
Los rebeldes hutíes de Yemen se incorporaron el sábado del conflicto con su primer ataque directo contra Israel, tras un mes de enfrentamientos que ya sacuden la economía mundial. El movimiento, aliado de Teherán y pieza clave del llamado Eje de la Resistencia, reivindicó el lanzamiento de misiles balísticos contra objetivos militares sensibles. Las Fuerzas Armadas yemeníes, con la ayuda de Alá Todopoderoso y confiando en Alá, han llevado a cabo la primera operación militar utilizando una andanada de misiles balísticos contra sensibles emplazamientos militares israelíes en el sur de la Palestina ocupada. Horas antes, el ejército israelí había informado de la interceptación de un ataque procedente de Yemen. No se reportaron víctimas ni daños. Durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza entre 2023 y 2025, estos insurgentes habían llevado a cabo numerosos ataques contra Israel y buques comerciales en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén, pero hasta este sábado habían permanecido al margen del nuevo conflicto. El Mar Rojo emerge ahora como un punto estratégico. Arabia Saudita ha redirigido gran parte de sus exportaciones hacia el puerto de Yambú para evitar el estrecho de Hormuz. La entrada de los hutíes en el conflicto amenaza la estabilidad de otra vía clave para la economía mundial, el estrecho de Bab al-Mandeb. Es la puerta de entrada y salida del Mar Rojo, por donde transita, al igual que por el estrecho de Hormuz, buena parte del comercio internacional. Un nuevo frente en una guerra que no da tregua. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo AR 12 para hablar de las protestas contra Donald Trump, de la tensión en torno a Cuba y mucho más. No se vayan, ya volvemos.